Seguro que alguna vez te has planteado crear tu propio podcast premium, pero también estoy seguro que te daba muchísima pereza pegarte con toda la parte tecnológica, la pasarela de pagos, bueno, y todo el tiempo que requiere montar algo así. Pues en Mumbler te lo ponemos muy fácil. Simplemente te vas a mumbler.io, escrito mumbler.io, seleccionas crear tu podcast, le pones el nombre que a ti te dé la gana, el precio que más te mole y en apenas unos pocos clics estarás ya empezando a servir tu contenido premium y sobre todo cobrando a tus suscriptores, que el dinerito es muy rico. Nunca antes crear un podcast premium había sido tan fácil. Recuérdalo, mumbler.io. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Hola, soy Corti. Hola, soy Paul. Y bienvenidos al podcast de Mumbler, la herramienta para lanzar tu podcast premium de la forma más fácil. Eso es. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que nos contactó justo después de que Álvaro Sánchez nos sugiriera hablar con alguien que no estuviera aún monetizando sus contenidos. Se trata de Leandro Menéndez, de Radio de Babel. Bienvenido, Leo. ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal, Corti? El llamado a la acción más efectivo de la historia, ¿no? Más rápido de la historia fue. Sí, como si. Hombre, aquí a saco. No lo habían terminado de decir todavía que ya estaba redactando el mail. Estaba trotando y dejé de trotar para mandar el mail, sí. Qué bueno, qué bueno. Mola porque aparte es lo que comentamos en su momento con Álvaro, ¿no? Es muchas veces damos visiones, unas determinadas visiones como la que contabas con Álvaro y hoy vamos a ver pues tu punto de vista, ¿no? El punto de vista de alguien que no está monetizando, que nos cuentes un poco tu experiencia y yo creo que así tenemos una visión más completa de cómo es la generación de contenidos que es complicado, o sea, es durilla, nos lo pasamos todos muy bien, pero al final se le invertimos muchas horas. Si te parece, Leandro, cuéntanos un poco tu historia para situar a todo el mundo. Bueno, la reduzco, la voy a resumir en 3 o 4 puntos para no ser demasiado extenso, porque la verdad que ya llevo varios años y con mucha generación de contenido, como decían, aunque sin monetizar a grandes rasgos. Yo comencé, durante un largo tiempo me consideré escritor de narrativa, me gustaba escribir, quería escribir mi libro, quería redactar, tengo un par de cuentos ahí con alguna mención, un par de artículos publicados, un par de reconocimientos literarios y algunas cositas que han salido en algunos lugares, tenía un blog de narrativa, yo escribía en un cuaderno hasta que descubrí internet, tarde en mi vida lo he descubierto, y en 2007 por ahí o 2008 me anoté en un curso de WordPress, era un curso que nos daba herramientas para ganar dinero a través de la web. Cuando descubrí internet me pareció que era una buena herramienta para dedicarme allí a hacer cositas. Y mis primeros pasos con WordPress los hice haciendo la página web y el blog para unos rifles de aire comprimido que fabricaba mi padre. Mi padre dedicó los últimos años de su vida a fabricar armas de aire comprimido y sin saber absolutamente de nada aprendí a utilizar WordPress y redactaba artículos. Yo jamás disparé un arma, aunque mi padre es armero, y tenía que redactar artículos que le interesaran a los amantes de la caza y pesca para llevarlos a lo que era la tienda, que era no sé si un WooCommerce o un plugin de WordPress, la verdad que no me acuerdo. Esos fueron mis primeros pasos en internet, en WordPress, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empecé a volcar todo lo que tenía escrito en un cuaderno, en un blog, en el que tenía algunos ciertos seguidores, lectores, me leía por ahí un poco la familia, amigos y algún que otro lector desprevenido que caía en el blog, que eran, como te digo, narrativa, o cuentos, o reflexiones, o cuestiones así. Y de ahí pasé a una nueva página web, también con WordPress, en la que empecé a escribir sobre cine y series. En base a mi pasión por el cine y las series, que es de lo que se trata mi carrera de podcasting, descubrí los podcasts como oyente, y ni bien escuché 2 o 3 podcasts, dije, yo tengo que hacer esto, yo puedo hacer esto, yo necesito hacer esto, no lo podía contener el impulso y no lo contuve.
saqué mi primer podcast hablando sobre una película de los 90, luego saqué un podcast sobre The Walking Dead, hablando de un episodio de The Walking Dead. Ese podcast sigue hasta hoy, hablando de The Walking Dead todas las semanas. Termina un capítulo de The Walking Dead, sale mi podcast. Y de ahí lo fui abriendo a otras de mis pasiones, como es Marvel, que tengo un podcast dedicado a Marvel semanal, con algunos colaboradores también. Y luego podcast sobre Star Wars y varias aventuras así. Tuve un podcast sobre Game of Thrones junto a mi señora y varias aventuras así. Todo en diferentes programas, quiero decir, en un feed para cada podcast, pero centrado en lo que hasta ahora se llama radiodebabel.com, que es mi página web en donde están todos los podcasts y todo el contenido que genero en formato podcast, web, video, YouTube, Twitch, lo que fuera, ¿no? O sea, todo está encerrado bajo englobado bajo Radio de Babel, que está próximo a cambiar de nombre, por eso lo digo así, estoy en el rebranding, pero bueno, ahora se llama radiodebabel.com. Muy bien, oye, pues vaya historia. Entonces, ahora mismo, Leo, estamos hablando de podcast, 2 podcasts en activo, un blog y una newsletter, ¿lo digo bien? Sí, más o menos. Son como 4 podcasts en activo. 4, ¡buah! Sí, porque tengo el podcast sobre The Walking Dead, que ese siempre está en continuidad, el podcast sobre Marvel, que también desde hace varios años viene en continuidad. El de Marvel a veces son semanales, a veces son 2 o 3 podcasts semanales, porque depende de lo que Marvel tenga preparado para nosotros esta semana. Y luego me creé un feed aparte para hablar sobre Star Wars y otro tipo de series que no entran ni en el feed de Marvel ni en el feed de The Walking Dead. O sea, en ese otro podcast entendí que ya no podía seguir abriendo feeds, entonces abrí un feed que es para el resto de las series, que se llama el podcast ¿Qué faltaba? Así se llama. Es un buen cajón desastre el que faltaba, ¿no? Exactamente, claro. Es el podcast que faltaba sobre tal película, tal serie o el evento que nos dé la gana hablar en ese momento. Ahí tengo algunos colaboradores también. Eventualmente vamos cambiando, depende de la temática. Algunos hablan cuando se trata de Star Wars, otros cuando se trata de Stephen King, por ejemplo, alguna serie de Stephen King, y vamos rotando los colaboradores. ¿Y qué objetivo persigues con esta generación de contenido? ¿No? Es decir, ¿qué te mueve a ti para crear distintos tipos de podcast? Porque esto lleva un curro. ¿Y cuántas horas, ya de paso, cuántas horas le dedicas a la semana a generar todo esto? No, y todas. La verdad que en cuanto a horas, no hay una hora que disponga libre o una hora que tenga que estar ocupado en otra cosa, por ejemplo, en generar dinero, que no esté trabajando en generar podcast o en hacer la entrada para la web o de compartirlo en las redes o de programar tweets para mantener la cuenta de Instagram o de Twitter activa o haciendo un carrusel para Instagram. La verdad que mentalmente por lo menos no hay una hora que no esté dedicada a eso. Y fundamentalmente, en cuanto a horas físicas, no, tengo la posibilidad ahora actualmente, desde el último año y medio, de trabajar desde casa, de hacer más o menos cosas que me gustan más, me gustan menos, pero que lo puedo hacer. Estoy trabajando, me estoy desempeñando como redactor para distintos portales medios desde hace un año y medio que me decidí a hacerlo en medio de la pandemia, y eso me da la posibilidad de manejar bastante mis horarios. Entonces ahora se dio para hablar con ustedes y estoy hablando con ustedes y no estoy trabajando, digamos, ¿no? Pero la verdad que horas no las tengo contabilizadas porque es innumerable la cantidad de horas, por la noche, por la mañana temprano o lo que fuera. Y en cuanto al objetivo que me preguntabas, Corti, es el mayor. Al principio no tenía ningún objetivo. O sea, fue todo ceder ante un impulso, el impulso de grabar. Quiero grabar sobre esto, grabo. Quiero grabar sobre el otro, grabo. Quiero grabar sobre aquello, grabo. Sin planificación, sin idea. La única idea firme que tenía era que tenía que ser podcast, página web, redes sociales. O sea, la página web con el dominio propio, con el WordPress, con mayor o menor redacción, digamos, porque también he equivocado bastante el camino y lo he ido adaptando o corrigiendo, y lo sigo corrigiendo, ¿no? Pero nunca tuve un objetivo claro. La verdad que nunca tuve un objetivo y es en parte el mayor inconveniente que me encontré a la hora de sorprenderme por haber creado una audiencia y no poder hacer una conversión, todo el lenguaje incorporado a través de podcasts que he escuchado como Planeta M y todo tipo de algo que jamás me planteé al momento de generar el contenido. Qué bueno. Aquí hay, esto es como muy
muy típico, ¿no? Los creadores de contenido. Hay como una cierta llamada, una necesidad de contar algo. No sé, es como que el cuerpo te pide, tengo que hablar de esto, pero tampoco te paras a pensar más, ¿no? Es decir, te lanzas al vacío, te parece lo más apasionante que puedes hacer, pero no eres capaz de explicar. Es curioso, ¿no? El qué te lleva a ello. Sí, porque aparte venimos, yo, ¿no? Por ejemplo, que vengo de la narrativa y quería ser autor, ¿no? De Ujú. autor de libros, de ficción, no de ciencia ficción, sino libros de narrativa, inventada. También era escribir y que conseguir que una editorial, antes del boom de la autoedición, ¿no? Conseguir que una editorial te publique, conseguir ganar un concurso literario que te dé visibilidad y que no existe, o sea, creo que es muy nuevo esto de yo tengo 42 años, es bastante nuevo, no sé si hace 10, 15 años, yo lo descubro muy tarde todo esto, ¿no? Lo de la economía de la pasión o la economía de los creadores. Eh, yo no tenía idea de lo que era un creador de contenido cuando yo empiezo a generar contenido. O sea, por lo menos yo no veía canales de YouTube, empiezo a escuchar podcasts y jamás me planteé cuál era el objetivo detrás de esos podcasts que yo escuchaba, porque ninguno me llamaba, hacía un llamado a la acción tampoco. O sea, lo único que hacían era pasar déjenlo sus comentarios en iVoox. Era el máximo objetivo que uno podía aspirar, que un oyente te escuchara. Y yo recuerdo, Corti Paul, el primer programa mío publicado en llegar a las 100 escuchas. O sea, pero recuerdo puntualmente cuál fue el programa que pasó la barrera de los 99 oyentes y la alegría, la emoción que me dio ese momento. Y los primeros comentarios también en iVoox. Mis podcasts suelen ser bastante comentados en iVoox, tienen mucho feedback. Y recuerdo claramente esos momentos como un hito, digamos, como que más lejos no se podía llegar. Sí, es curioso, es como una evolución, ¿no? Parece que como creadores hemos pasado como por un periodo como la infancia, ¿no? En el que todo es ilusión por crear, por hacer, ¿no? Y luego estamos como en un proceso de maduración en el que empezamos a ver las costuras a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entramos en esta adolescencia de decir, bueno, replantearse todo, intentarse definir distinto, ¿no? Y seguramente estamos empezando a ver los primeros pasos hacia la madurez, ¿no? En general, de la creación de contenidos, que es decir, Claro. bueno, esto que hasta ahora ha sido todo pasión, ¿no? Tiene que tener un fin, ¿no? Tiene que tener un objetivo al final. Tiene que tener algo que nos ayude a los creadores a poder continuar haciendo este trabajo de forma sostenida y sin tener que estar día y noche creando, ¿no? Para nada y tener encima que buscar otro trabajo que nos permita pagar las facturas o ir a comprar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en este punto tan interesante de cómo como conjunto, los creadores evolucionar hacia algo más profesional, ¿no? Sí, y mismo la audiencia, me parece que También, sí. yo como oyente, como lector, como espectador, te soy honesto, jamás se me hubiera ocurrido pagar por contenido, Mm. jamás. Y bueno, esto es algo que ya han hablado mucho acá, pero hoy como audiencia, como oyente, realmente no. Es cierto, es imposible suscribirte a todas las plataformas de streaming, a todos los podcasts o a todos los canales de YouTube, pero sin dudas no vacilaría en pagarle a determinado podcaster, a determinado canal de YouTube, a determinada plataforma, por supuesto, ¿no? Tanto a través de micromecenazgo, que ya lo he hecho en algunas ocasiones, como en otro tipo de contenidos también, que sean por lanzamiento o lo que fuera, hoy no dudaría en pagar, siempre y cuando la economía te acompañe, ¿no? Yo Claro. siempre, cada vez que hablo con alguien de este tema, destaco que hay una gran diferencia, por si alguien no lo notó, algún oyente no lo notó, estoy hablando desde Argentina, ¿no? Y acá tenemos toda una cuestión extra con el tema de pagar por contenidos, que es el tema del dólar, de la moneda extranjera. O sea, acá está limitada, nuestra moneda está devaluada, o sea, el dólar sale mucho más caro, todas palabras que en Europa no se consiguen, y está hasta penalizado, o sea, nosotros por cada dólar acá pagamos un 60% de impuesto. O sea que Netflix nos sale un 60% más caro de lo que. O sea, Netflix nos cobra una tarifa por la cual nosotros pagamos un 60% extra de impuestos por diversos temas económicos que no vamos a tratar ahora. Entonces, cada vez que un creador dice, nos pueden apoyar a través de Patreon, por ejemplo, algo que yo digo en mis podcasts, ¿no? Por €1 o por $1, acá estamos hablando de $1
más un 60%. Y aparte tenemos un cupo limitado mensual de dólares que podemos consumir. O sea, cuando hablamos del pago, de pagar contenidos, ya estamos hablando en dos idiomas completamente distintos, en Europa y en Argentina. Claro. Sí, 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 sí. Bien, y volviendo un poco a cómo generas tú tus contenidos, nos gustaría saber qué herramientas usas. Has hablado ya de WordPress, por ejemplo, Sí, pero además sí. de WordPress. Bueno, para grabar, la verdad que soy bastante básico por esta cuestión de que empecé sin herramientas, sin conocimiento. O sea, yo escuché un podcast de Argentina que explicaba cómo, en 5 o 6 capítulos, cómo grabar tu podcast y subirlo. Escuchaba un podcast, escuché un programa, hice lo que decía, escuché el otro y cuando terminé el quinto o sexto programa ya tenía el podcast subido. O sea, fui paso a paso, ¿no? Tipo tutorial. La verdad que un podcast de Argentina Podcastera, que ya no publica, pero que me pareció genial. Que estaba Mariano Pajela ahí, que ahora está trabajando para esta red tan grande de podcast. Bueno, no importa. Después lo voy a decir, pero es muy conocido, Mariano Pajela en el ambiente, al menos acá en Latinoamérica. Audacity, he probado otras herramientas, ninguna me ha dado nada. Si bien entiendo que tiene otras funciones, para lo que yo necesito, no necesito más. Audacity me cubre todas mis expectativas. He mudado casi todos mis podcasts de Evox a Anchor, porque Evox nos restringe el feed si no pagamos. De hecho, tuve que pagar para sacar los podcasts y poder llevármelos a Evox. Ahora estoy peleando con uno que no me quieren liberar el feed. Llevo 2 meses y medio de intercambio de mails y me cierran el ticket, así que si Solera escucha esto, que me agilice el trámite. Y bueno, WordPress, como decíamos, y para grabar así uso mucho StreamYard, uso Jitsi, y la verdad que voy probando distintas herramientas, pero básicamente Audacity, WordPress siempre, StreamYard o Jitsi, y OBS también utilizo bastante para cuando, en realidad cuando grabamos 2 o 3, cada uno se graba su pista. En Marvel, por ejemplo. Mientras tanto usamos StreamYard, que te hace un backup online, y mientras tanto yo uso OBS para que haga un backup, para que tratar de que no se pierda ninguna grabación. No obstante, cada tanto se pierde alguna, ¿no? Pero básicamente esas son las herramientas que utilizo. Me gusta el sistema de 3 backups, ¿no? El Sí. backup del backup ahí preparado y luego aún así siempre Y pasa falla algo. todo, sí, 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 siempre. Eso es imposible. Hicimos un podcast hablando sobre el tráiler de Spider-Man, la nueva película cuando salió, y lo grabamos 3 veces seguidas porque las 3 veces se nos murió la grabación. Esa es la cara oculta del podcasting, las Sí, cosas sí. que pasan luego. Si nos vamos un poquito a cifras, ¿cuáles son las cifras de tus proyectos ahora mismo? Suscriptores, escuchas, ¿en qué volumen te mueves? Bueno, como son 3 podcasts distintos y 2 de ellos se encuentran en Evox, cuyas estadísticas no conforman a nadie, es todo muy relativo, pero por ejemplo, bueno, en principio todos los podcasts que yo hago, no existe el contenido evergreen. O sea, me cuesta horrores hacer un podcast con contenido evergreen. Me siento muy identificado con Pepe de Pepe Diario cuando estuvo acá, que dijo lo mismo, y yo me sentí tan reconfortado porque dije, bueno, si a él le pasa, me puede pasar a mí también. Sale un capítulo de The Walking Dead un lunes a la noche y el martes ya está publicado mi podcast sobre ese capítulo. O sea que mis podcasts tienen fecha de vencimiento. No se pueden escuchar más de una semana porque la semana siguiente sale un nuevo podcast. Lo mismo nos pasa con Marvel, o hablamos de una película, o hablamos de un estreno por venir, o hablamos de un tráiler, que imagínate lo que puede durar el tráiler el podcast sobre un tráiler, ¿no? Por ahí un tráiler 2 minutos y hablamos 1 hora y media de ese tráiler, a ese nivel llegamos. O de las series, que también son semanales. Entonces, la audiencia sube y baja mucho de acuerdo a lo bueno o malo que haya estado el capítulo, la repercusión en la conversación que haya llegado con ese capítulo. Este año, por ejemplo, en el podcast de Marvel, este año con todos los estrenos de Marvel que hubo, que después de un año casi sin estrenos, hemos llegado a alcanzar las 1000 escuchas semanales, por ejemplo, durante WandaVision, o un poquitito más tal vez, porque salía el podcast. Nosotros siempre nos preocupamos por ser los primeros. O sea, termina el podcast, dejamos de trabajar, termina el capítulo, dejamos de trabajar, grabamos y publicamos. Así que aprovechamos ahí unas 2 o 3 horitas de que está la gente como loca buscando contenido. Durante WandaVision, que fue la primera serie que se estrenó este año, llegamos a superar las 1000 escuchas semanales y un poquitito más, como te decíamos, porque hacíamos un podcast cuando se emitía el capítulo y un podcast a los 3 o 4 días con un análisis más elaborado. Está bien, gran parte de esos oyentes son los mismos, ¿no? Pero escuchaban
2 veces el mismo podcast. Y ahora terminó What If, que fue una serie animada de Marvel, que estuvo muy linda, pero una serie animada siempre convoca menos que una serie de carne y hueso, de live action. Anduvimos por las 600, 800 escuchas semanales también. En el caso de The Walking Dead, la serie viene en picada, la audiencia de la serie, pero yo con The Walking Dead es una cosa porque es desgastante, porque es un podcast que hago yo solo, estoy hablando 1 hora y media del capítulo, aparte le meto muchas ganas porque realmente me apasiona y a la gente le gusta la pasión con la que lo narro, es casi como que lo relatara como un partido de fútbol el episodio, y tengo una audiencia firme de que rondará las 300, 400 escuchas semanales, pero es un caso muy atípico porque hay gente que no ve el capítulo y escucha el podcast. Hostia, Es muy eso mola raro. mucho. Qué Eso bueno. mola mucho. Es muy raro. Así que hay una base de oyentes de los 3 podcasts o de los 3 o 4 podcasts que hago que son siempre los mismos y luego está bien sectorizado entre los que les gusta Marvel, los que escuchan The Walking Dead y no ven Marvel y los que escuchan otra cosa. Pero la verdad que hay una base de oyentes que yo ya tengo identificados que escuchan cualquier cosa que yo le doy al rec y lo subo y lo van a estar escuchando. Ha salido un tema, a mí me parece fascinante. Yo esto lo hago, por ejemplo, con algunos episodios de la órbita de Endor, que es que como con el peque y la pandemia y tal, no voy al cine, yo me he enterado de mogollón de Claro. pelis. Por ejemplo, el otro día me escuché el episodio de Dune que tienen ellos, ¿no? Sí. Te digo, y yo creo que es un trabajo que hacéis los podcasters que habláis de este tipo de cosas. Yo estoy seguro que somos un porcentaje interesante la gente que no consumimos el contenido original del que se habla, pero sí vuestra visión. Sí. Y me parece súper interesante. Y a mí, de hecho, yo te diría que hay cosas que he disfrutado más escuchando un podcaster Sin dudas. porque claro, te cuenta la anécdota, el no sé qué, Claro. la cosa que pasa por cosas que cuando tú Sí, estás sí, viendo sí. la película o la serie ni te enteras porque no le has prestado la atención. Entonces, ahí hay un mundo mágico de cosas por hacer y de valor a aportar muy, muy, muy importante. Sí, a nosotros, por ejemplo, con Marvel, ¿no? Porque lo de The Walking Dead, yo te digo, mi podcast más importante, si te tengo que decir, es el de The Walking Dead, porque es el que más tiempo lleva y el que más fidelidad me ha dado con los oyentes, ¿no? El que más la gente agradece. O sea, el de Marvel también, pero es otra cosa por el de Zombie Cultura Popular, el de The Walking Dead estoy yo solo. El de Marvel, tengo un par de colaboradores, somos un equipo. Uno de ellos es un amigo mío de antes, que nos conocíamos de un trabajo, éramos los dos telemarketers, en los tiempos libres hablábamos de Marvel y un día antes del estreno de Infinity War le dije, ¿te animás a hacer un podcast? Yo ya estaba con el podcast y bueno, y empezamos a hacer ese podcast. Pero ahora tenemos un grupo de 4 o 5 colaboradores muy firmes, que ya son miembros del podcast, que son oyentes. O sea, eran oyentes del podcast y se convirtieron en colaboradores, son pieza del podcast. Yo, por ejemplo, esta semana ahora tengo unas semanas un poco complicadas porque me estoy mudando de Argentina a España, entonces hay varios programas en los que no voy a estar y ya el programa lo van a hacer ellos y ya son parte del podcast y eran oyentes, hablamos de objetivos, ¿no? No sé si alguna vez fue un objetivo, pero eso es todo un logro de convertir a uno de estos chicos lleva la cuenta de Twitter del podcast y es suya, es su cuenta y la lleva a la perfección, la verdad que es mágico. Y nosotros, bueno, con esto del podcast de Marvel, por ejemplo, como Marvel se ha hecho muy masivo, intentamos encontrar ese punto en equilibrio en que nos pueda escuchar el ultra fanático que conoce al detalle cada viñeta de los cómics y también la persona que va a ver la película de Eternals que se estrena ahora y no tiene idea de quiénes son estos personajes. Entonces hacemos un par de programas previos en donde vamos contando lo importante para que todos lleguen al cine, los que nos escuchan lleguen al cine sabiendo quiénes son estos personajes en los cómics y siempre tratamos de ir moderando la información para que no sea un podcast exclusivamente para frikis y sí lo pueda escuchar doña Juana que fue a ver Eternals porque le dieron la entrada, por ejemplo, ¿no? Y es una de las cosas que más contento me pone de ese podcast, que la gente realmente se nota en los comentarios y en el feedback que tenemos, que es mucho, que logramos ese resultado. De hecho, una de las cosas donde más te das cuenta es durante estas reseñas que hacemos de What If, que fueron 9 episodios, hubo uno en el que yo estuve enfermo y no pude grabar, los otros chicos tampoco pudieron coordinar y no salió un episodio y recibimos muchísimos mensajes diciendo, ¿qué pasó con el episodio? ¿Qué pasó que no salió el episodio?
y de gente que jamás se había contactado con nosotros, de gente que jamás nos había dejado un comentario, pero diciendo dónde está mi episodio, que es genial, y no todos son frikis de Marvel, que eso es una de las cosas que más contento me pone a mí. Qué bueno, pues enhorabuena y tiene un mérito enorme. ¿Y por qué contactaste con nosotros después de escuchar a Álvaro Sánchez en el podcast? Bueno, a mí me pareció genial. Bueno, el podcast de Álvaro, de más está decir que hay que ponerlo ahí como destacado Sí, para cualquier creador, porque o sea, yo tuve la suerte de tener una charla a través de David Plaza de Todo de Zombie, con quien hemos establecido una relación de amistad y de mucha sinergia relacionada con el podcast, con las páginas web y todo. Hacemos algunos trabajos en conjunto y todo, y nos estamos toda la semana en contacto diciendo voy a hacer esto, yo hago lo otro. La verdad, hemos hecho una amistad, no nos conocemos personalmente, y por medio de él me invitaron a dar una charla en la Meetup WordPress de Griñón, y ahí tuve la suerte de conocerlo a Álvaro, que ya lo escuchaba en su podcast también. Me parece un crack. Y ese podcast, digamos, realmente lo recomiendo por si alguien que está escuchando esto, creador de contenidos, debería escucharlo como escucha obligada. Pero me gustó mucho varios ejemplos que puso. Yo como creador de contenido, te digo una limitación que encuentro en muchos podcasts que encuentro sobre marketing, sobre creador de contenido, sobre monetización, sobre podcasting, que siempre se habla de la conversión, siempre se habla del objetivo, siempre se habla de la estrategia. Se lo dije a Tony Colom también cuando estuve ahí en ese gran podcast que es Cómo Diferenciarse, que me preguntaba sobre mis objetivos, sobre branding y varias cosas, y le digo, lo que pasa es que yo como escribo sobre una película, escribo sobre una serie, escribo sobre un actor, escribo sobre curiosidades, cosas por el estilo, no tengo bien en clara la conversión. Y en muchos podcasts te dicen, bueno, te dan el ejemplo de cómo hacer un artículo para que convierta, pero claro, la conversión es que o vendés un curso, o vendés un libro, o vendés un acceso premium o algo, y yo nunca, o sea, escucho todo, toda la información me queda y digo, bueno, la voy a volcar en mi página, y a la hora de redactar el artículo, por ejemplo, en Radio de Babel, que para generar la conversión, me encuentro con que no hay ¿cuál es la conversión? Que escuchen mi podcast, en el podcast, ¿cuál es la conversión? Que vayan a la web, que se hagan patrocinadores, que se hagan Patreon, que no tenían claro, creo que no lo tenían claro cuál era el objetivo con mi página. Y entonces siempre que escucho este tipo de podcast, digo, bueno, pero falta orientarlo más hacia esta creación de contenido que no tenga una finalidad bien determinada. Digamos, porque todos creamos contenido para algo. Y yo la verdad que llevo 4 o 5 años creando contenido para nada, ¿no? Y creando contenido, generando audiencia, generando fidelidad, y tengo mecenas a través de Patreon y otras plataformas, que para mí ya eso es sorprendente. Pero claro, desde un tiempo a esta parte me empecé a preocupar más porque digo, bueno, ya llegué a un límite de cosas que puedo hacer. Estoy haciendo estos 3 o 4 podcasts que estoy haciendo, quiero seguir haciendo. Me pasa que la gente me manda mensajes y me dice, ¿no vas a hacer podcast de determinada serie? Y yo previamente estaba rompiéndome la cabeza porque digo, quiero hacer un podcast de esta serie, pero ya no tengo tiempo, ya no puedo, ¿cómo lo hago? Y mientras tanto, digo, bueno, no queda otra que renunciar a cosas que uno quiere hacer para hacer las cosas que uno debe hacer, ¿no? Entonces hace ya un tiempo largo que le estoy dando vueltas a de qué manera monetizar mis contenidos sin alterar en mayor o menor medida la esencia de lo que ya vengo haciendo. Y resumo bien cortito este último punto. Yo, por ejemplo, como te decía, recuerdo claramente cuándo fue el momento de que mi primer podcast llegó a las 100 escuchas. Entonces no tengo ninguna intención en restringir contenido. O sea, porque me acuerdo lo que era subir un podcast y cruzar los dedos porque lo escuchen 10 personas, ¿no? Entonces yo digo, ahora que tengo una audiencia, ahora que mi podcast de Marvel llega a 1000, voy a ponerlo exclusivo, voy a sacar un programa exclusivo para los Patreons y que lo escuchen 10, 20, 50, los que fueran. Digo, va en contra de la esencia de lo que yo vengo haciendo durante todos estos años, que lo que quiero es ser, honestamente, ser el podcast más escuchado sobre Marvel, el de habla hispana, es el objetivo que buscamos, ¿no? Entonces no encontraba el equilibrio entre
monetizar, si bien tengo Patreon y todo, y estoy sumamente agradecido, pero monetizar en serio mis contenidos para poder seguir generando contenido en la manera en que a mí me gustaría, ¿no? Nosotros jamás dijimos, háganse Patreon para comprar un micrófono, por ejemplo, para comprar mejores equipos. Nosotros dijimos, háganse Patreon porque queremos dinero. Lo decimos así en forma irónica, pero cierta, digamos, para no aparentar de que queremos comprar un micrófono, lo que fuera. El micrófono me lo compro yo, ustedes háganse Patreon que nosotros queremos hacernos ricos a costa del podcast, decimos en los podcasts, ¿no? Pero no encontraba esa forma de que no sea el mecenazgo, que sirve y estoy sumamente agradecido a nuestros mecenas, a nuestros patrocinadores, pero no encontraba ese punto de monetizar de otra manera sin perder la esencia, sin romper la esencia, la magia del podcasting que hasta ahora pude experimentar. Y en este programa que hicieron ustedes con Álvaro, tocaron 2 o 3 puntos que a mí me hicieron sinapsis y dije, uy, esto es justo lo que yo estaba necesitando escuchar y creo que me acaba de dar, no sé si vi la luz, pero me dio el camino a seguir de aquí en adelante. Por eso fue mi respuesta a la llamada en acción, ¿no? Qué guay. Yo creo que estás o has estado en un punto donde estamos o hemos estado muchos creadores de contenido. Antes de preguntarte otras cosas, ¿qué luz viste? Es decir, después de... Nos has contado un poco tu pensamiento antes de escuchar el programa con Álvaro. Después de escucharlo, ¿qué tienes tú pensado para monetizar en tu podcast, en tus podcasts a partir de ahora? ¿O tienes una visión clara o una dirección más o menos? Creo que tengo la certeza de cuál va a ser el siguiente paso. De hecho, estaba esperando esta grabación para empezar a implementarla porque no quería precipitarme, porque yo soy muy de no resistirme a los impulsos. O sea, no soy de los que te dicen, tengo una idea, la dejo ahí un par de semanitas a ver. No, tengo una idea y la implemento y después de última no tengo ningún problema en no llevarla más adelante, en fracasar en esa idea, porque total no es que invierto dinero o no invierto grandes sumas de dinero, ¿no? No voy a quedar en la ruina por implementar una idea. Me quedo con una frase que dijo Álvaro en ese programa, que fue que su contenido, su podcast, porque de hecho había escuchado ese podcast de Quédate con un cambio, en el que ellos dos hablaban de que casi no volvían con el podcast porque no le encontraban la finalidad. Y me pareció muy interesante ese programa de Quédate con un cambio, Quédate con el cambio. Y Álvaro acá, hablando con ustedes, dijo, yo voy a... Mi podcast gratis, yo les cobro a mis... A ver, la contraprestación que él da en su podcast es la posibilidad de que le paguen. O sea, yo te doy mi contenido gratis a cambio de la posibilidad de que ustedes me paguen. Fue el pensamiento a grande, no son exactamente las palabras, pero es la idea que me quedó y dije, wow, qué bueno, dice, porque, y después hablaban de lo bueno que tiene que ser el contenido gratis, como para que la gente decida pagar por un contenido, ¿no? De hecho, yo decía, ¿qué más puedo darle a mis oyentes? Ya les doy todo, porque la verdad termino, después de una review de The Walking Dead, termino agitado. ¿Qué más puedo darle a mis oyentes para qué más de lo que ya les doy para que decidan pagar por contenido? Y bueno, desde ahí se fueron juntando 2 o 3 cosas que me hicieron sinapsis, como te decía antes, ¿no? Que me quedaron dando vuelta en la cabeza, pero cuadraron todas en ese mismo momento mientras iba corriendo alrededor del parque de la esquina de casa. Y no sé, el próximo paso, aparte de que estoy con el rebranding justamente en consecuencia de esto de Radio de Babel, que no se va a llamar más así, que va a tener otro formato, otro modelo y todo, es continuar con el contenido tal cual lo estoy haciendo, pero agregar un contenido más que va a ser algo que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer, pero no me animaba por cuestiones de tiempo, que es un podcast diario sobre cine y series con la misma pasión, porque si hay algo todos que todos destacan en mis podcasts, está muy mal que lo diga yo, pero puedo mostrar los comentarios de iVoox. Si hay algo que todos destacan en mis podcasts es la pasión con la que hablo, la pasión con la que narro los episodios de Walking Dead, aunque sean una porquería, en la que narro los eventos de Marvel. O sea, realmente los que ven la serie y escuchan el podcast es porque viven estas historias con la misma pasión. Y hay muchas más cosas que quiero contar, muchas más series que me apasionan y que quiero narrar y no tengo tiempo de hacerlo. Entonces, como me falta el tiempo, digo, bueno, por ahí, haciendo un podcast diario que me demande más tiempo,
realmente y transmitir allí la misma pasión y hablar de otras series que no toco en mis podcasts habituales, que quedan afuera, pero que a mí me apasionan tanto o más como eso, o incluso responder a estos pedidos de gente que me dice, no hablas de tal serie, ¿por qué no hablas de tal serie? Hacerlo a través de un podcast diario de pago. Y Ole. cruzar los dedos. Ese es mi Oye, pero es próximo un paso, cruzar pedazo, los dedos. pedazo paso. Me parece brutal. Hay un cambio de chip muy fuerte, ¿eh? Sí, Fijaos, sí. antes estábamos hablando de como que te da reparo el cobrar por el contenido, ¿no? Y de repente tienes claro ese movimiento. Me parece brutal. Oye, si quieres, me gustaría luego que le diéramos un par de vueltas a esto, pero como también has mencionado que tenías tu Patreon Sí. y alguna otra forma, cuéntanos un poquito tu experiencia utilizando ese tipo de herramientas tipo Patreon para monetizar. Es decir, ¿qué has probado y un poco cuál ha sido tu experiencia o qué aprendizaje has sacado con cada una de ellas? Bueno, experiencia básicamente es muy positiva porque mi primer Patreon lo abrí después de hablar con mi psicóloga en terapia, hablando de temas como esto hace 2 o 3 años ya. Fue para el podcast de Walking Dead. Abrí el Patreon, me configuré la cuenta, abrí el Patreon y justo terminaba la temporada, o sea que iba a haber un par de semanas sin publicar contenido, porque cuando no había serie no publicaba yo. Entonces dije, bueno, y por única vez lo digo, porque ya saben que no me interesa demasiado, me incomoda bastante, acabo de abrir un Patreon, aquel que quiera, pero solamente si quiere colaborar, qué sé yo. Lo dije así como casi como al pasar con mucha vergüenza, y lo dije ahí. El tema es que volví a entrar a Patreon, no sé, 3 o 4 meses después, cuando volvió The Walking Dead y tenía que entrar, y me encontré con que había 5 o 6 personas que se habían registrado en Patreon, que estaban aportando en Patreon desde hacía 3 o 4 meses. Y ya como te digo, acá $1, tenés $1 y te sentís millonario. Tenía $1 multiplicado por 4 o 5 oyentes, multiplicado por 3 o 4 meses, yo casi voy a mi trabajo y le escupo la cara a mi jefe. De manera inmediata, fue una cosa así. Eh, y bueno, la gran mayoría de esos Patreons se han mantenido hasta ahora. Se sumaron unos, cayeron otros, pero no más de 5 o 6, no te voy a mentir, no tengo ni 20 Patreons, pero jamás generé contenido exclusivo para ellos. De hecho, siempre aviso, ahora lo digo con muchas ganas en cada programa, ¿no? Ya sin vergüenza, pero jamás generé un contenido exclusivo para ellos. Luego abrimos otro podcast, como en Marvel éramos dos, otro Patreon con Marvel también, y ahí siempre tuvimos 2 o 3 patrocinadores. También jamás generamos contenido exclusivo. También abrimos una plataforma argentina que se llama Cafecito, es cafecito.app, en la que se puede pagar a través de un medio de pago que existe acá, que es Mercado Pago, que es un medio de pago virtual, es el primer gran medio de pago virtual acá, que ha hecho un trabajo enorme también educando consumidores para que lo utilicen, y hoy, a través de la pandemia, se convirtió casi en la moneda corriente, por el tema de esto del dólar, de que la gente desde acá no puede, no quiere y es casi prohibitivo pagar en dólares. De hecho, cuando fue el último impuestazo al dólar acá, la última crisis, tuvimos un par de Patreons que se bajaron del Patreon, Patreons argentinos que se bajaron del Patreon. Entonces abrimos esta plataforma que acá en Argentina es muy popular, que se llama Cafecito, y que son pagos eventuales, no es que hay una suscripción mensual. Y a través de esa plataforma, la verdad que hemos generado muchísima interacción de dinero, digo, muchísimos aportaciones de gente de Argentina que de otra manera no participaba. Fue sorprendente. La verdad que yo, de hecho, fue una discusión que tuvimos con mi compañero porque yo no tenía intenciones de abrirla y dijo, abrámosla, y la verdad que sí, ahí va la gente y puede poner 100, 200, 300 pesos, que es nada. Hoy $1, €1 son casi $200, 200 pesos, pero fue sumando y se va acumulando, y todos los meses tenemos aportaciones a través de Cafecito, que me pareció brillante como alternativa para todas las personas de aquí que no pueden aportar en dólares o en euros. Y por ejemplo, somos muy abiertos a cualquier cosa. La otra vez nos mandó un mensaje un oyente que vive en Australia, nos dijo, ¿no se pueden abrir la página de Buy Me a Coffee? Ni le pregunté por qué. Fui, abrí y listo, ya tenemos un suscriptor en Buy Me a Coffee, digamos. Como te digo, cero estrategia, cero marketing. Un suscriptor nos dijo que quería aportar a través de Buy Me a Coffee, fuimos y lo abrimos. Como te digo, sin estrategia, sin planificación, pero fundamentalmente sin brindar contenido a cargo de pago, contenido exclusivo. Hemos tenido
muy buena repercusión a través de estas plataformas de micromecenazgo, pero tal como dice todo el mundo, no llega a ser lo suficiente como para considerarlo una... O sea, es una monetización, porque sí, realmente... Mira, yo me mudo a España en noviembre, ahora el 11 de noviembre, el 12 de noviembre estoy aterrizando en Galicia y ¿cómo se llama el anticipo? ¿Cómo le dicen ustedes? Cuando del alquiler que se paga, un alquiler extra antes, bueno, no me acuerdo el nombre, acá le decimos depósito, lo estoy pagando con lo generado a través de mi trabajo de podcaster. Qué guay. Bueno, Bueno, al menos esto es una recompensa del podcast que Claro. dices, oye, mira, ya empieza a tener sentido. A lo largo de 3 o 4 años, ¿no? Pero sí. Lo que sí eso me da, ha habido, no sé, 20 personas a lo largo de estos 3 o 4 años dispuestas a pagar por contenido que no era exclusivo. Digo, bueno, con que exista la misma cantidad de personas en los próximos años dispuesta a pagar por el contenido exclusivo que voy a brindar a partir de noviembre o cuando fuera, creo que ya estoy más que satisfecho. Hablo de este nuevo contenido de pago, ¿no? Si ya hubo gente dispuesta a pagar sin haber nada exclusivo, probablemente lo siga habiendo. Sí, seguramente, seguro, vaya. Y voy a hacer la pregunta. ¿Este podcast premium tienes pensado publicarlo en Mumbler? Por supuesto. Bien. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bien, Sí, bien, sí. bien. No me voy a volver loco con un plugin ahí como contó Álvaro en ese programa también, o como hace Pepe. No, sí. Soy muy de aprovechar las herramientas. Primero de hacer todo gratis, ¿no? De no pagar por nada. No sé si está bien decirlo cuando estás hablando de un podcast premium, pero soy de usar WordPress, los plugins gratis, las versiones gratuitas, Anchor porque es gratis y cosas por el estilo, StreamYard porque es gratis, la versión gratuita, ¿no? Porque mientras me sirva, y lo de Mumbler, la verdad que lo he estado explorando, como le decía a Paul antes de comenzar, desde el día que lo lanzaron, que entré a explorar cómo era todo, me parece, sin conocer demasiado, me parece una herramienta genial. Y sí, habrá que ver la forma de implementarlo, pero mi idea es esa, hacerlo en Mumbler directamente, sí, sin dudas. Qué bueno, Ole, genial. ole. Pues, estamos de enhorabuena entonces. Aquí tienes a 2 supporters ya desde el primer día y si te podemos ayudar en lo que sea, en la estrategia, en los formatos, en contrastar ideas, aquí estamos para ayudar en lo que sea. De hecho, hay un tema aquí interesante que es a raíz de lo que estabas comentando, yo pensaba en el tema de la comunicación con la audiencia, ¿no? Que es uno de los grandes retos que tenemos como creadores de contenido en el momento que decidimos crear un contenido de pago, ¿no? ¿Tienes pensado algo aquí al respecto? ¿Cómo vas a comunicar esto a tu audiencia? Bueno, no lo tengo del todo claro, como te digo, las estrategias no son mi fuerte, pero pienso darle, acá le decimos mucho bombo, ¿no? Hacer mucho ruido con esto en todos los podcasts que estoy haciendo actualmente. Ujú. Como te digo, voy a cambiar todo lo que es el aspecto visual, el logo, el nombre de la web, que ya tenía necesidad, porque la verdad, Radio de Babel y hago podcast, la verdad que siempre me molestó, ¿no? Que se llame radio, pero en principio iba a ser un programa de radio, lo que pasa que después descubrí el formato y me pasé al podcast, y la verdad que me da bronca porque está sumamente incorporado en la gente, porque tengo una cortinilla, un susurro con la voz de mi señora que dice Radio de Babel cuando empiezan todos mis podcasts, y ya realmente está metido en la cabeza de la gente, pero bueno, hay que cambiar, no queda otra, hay que profesionalizarlo un poco más. Por primera vez le he pagado a una diseñadora para que me haga el logo, siempre los hacía yo y soy malísimo haciendo cosas de diseño, colores y cosas por el estilo. Y bueno, en consecuencia, empecé lancé un newsletter hablando de cine y series y de otras cositas también, con muy pocos suscriptores, porque la verdad que nunca me tomé el trabajo de recopilar mails, un gran error a lo largo de todos estos 4 o 5 años. Hoy me doy cuenta que ha sido un gran error, así que ya puse el pop-up y todo ahí para empezar a captar mails. Así que iré construyendo desde cero lo que es la audiencia por mail. Pienso anunciarlo por ahí también, a través de las redes, que no son las redes, no tengo muy masivas las redes sociales, pero sí tenemos, o sea, tengo una cuenta de Twitter por cada podcast, más la red, la cuenta oficial de la red de Radio de Babel.
Y lo que sí voy a cambiar es la estructura web, que hasta ahora es la de un blog nada más, con una landing distinta para que vaya directo, para que la primera opción y más importante sea la del podcast, la del nuevo podcast diario, que va a ser como la madre, debería ser la madre de todos los demás podcasts, ¿no? Es un trabajo medio difícil porque los otros podcasts ya tienen su audiencia y todo, y van a redireccionarle, pero este sería como la madre de toda la red, digamos, lo que sería el producto principal, ¿no? A través de una nueva landing que tenga, que vaya centrando, captando toda la atención. Qué bueno, qué bueno. Em, ¿Y cuál es tu visión de esto un poco a futuro? ¿Tú crees que algún día podrás vivir de tus podcasts? O sea, decir, en exclusiva, dedicarte solo a hacer esto. Espero poder hacerlo. Mira, es que yo considero el contenido, realmente lo considero como un todo, ¿no? O sea, yo soy podcaster ahora. La otra vez me preguntaban en una entrevista si me imaginaba no grabando podcast en un futuro. Y sí, la verdad que sí, me podría imaginar tranquilamente. Lo que sí estoy seguro que seguiría comunicando, porque ya se habrán dado cuenta, ¿no? Que no les dejo hablar ni un segundo. La audiencia, la audiencia del podcast de Mumbler se está dando cuenta que no dejo hablar a los presentadores. Eh, es algo que me apasiona, el comunicar. Esté hablando de lo que fuera, y si de lo que estoy hablando me genera pasión, olvídate, no me sacás el micrófono. Pero también me gusta mucho escribir, es algo que ejercito mucho el tema de la escritura, de transmitir, ¿viste? Porque con la escritura muchas veces a mí me pasa que peco de ser demasiado neutro a la hora de la escritura y no generar nada en el que está leyendo, entonces son cosas que voy practicando, por eso me viene muy bien el newsletter también con pocos lectores, porque voy experimentando ahí. Y, pero me imagino, me preguntabas, la pregunta era si podía vivir del podcast. Yo creo que sin dudas es mi fuerte. De hecho, estoy por lanzar ahora ya esta semana un nuevo podcast hablando sobre podcast, sobre metapodcasting, pero desde mi experiencia personal. Está lleno de podcast, pero bueno, voy a transmitir mi pasión, ¿no? Por el podcasting a través de ese podcast, con la intención y la finalidad justamente de posicionarme en ese medio, y aparte de ser un friki que habla de series, también ser un friki que sabe de podcast. ¿Por qué? Porque a lo largo del último año y medio, me llegan muchos mensajes de gente que se está iniciando, no sé si muchos, pero me llegan, cosa que a mí me sorprende, ¿no? Mensajes de gente que se está iniciando, que me pide consejos. Esta semana un chico de Miami que está terminando su carrera y le pidieron hacer un podcast y escucha nuestros podcasts y quería mi consejo porque en su trabajo final tiene que presentar un podcast. A mí me maravilla, ¿no? Que me consulten de eso, y siempre respondo de la mejor manera. Y incluso de un tiempo a esta parte empecé a editar podcasts de terceros a cambio de dinero. O sea, lo que hago todo el día, todo el día, todos los días gratis en mi casa, hay gente que me dice, te pago tanto, o ¿cuánto me cobras por editar mi podcast? Y yo lo primero que le respondí, grave error, le dije, te lo edito gratis. No, ¿cómo me lo vas a editar gratis? O sea que hoy en día estoy editando podcasts de tercero, y bueno, eso me dio el estímulo para darme a conocer en ese aspecto también, porque la verdad que edito re bien. Lo digo sin falsa humildad, edito de puta madre. Entonces, y me encanta también, me apasiona el tema de la edición, entonces me gusta mucho editar. Y digo, bueno, voy a ver si me puedo posicionar como una persona que edita podcast, porque también descubrí, gracias a programas como este, que hay mucha gente que no edita sus podcasts. Algo que me sorprendió, yo no sabía que esa gente existía. Digo, bueno, por ahí mis servicios son requeridos por otras personas y puedo hacer más de lo que me gusta. Entonces, yo estoy convencido de que el podcast me va a generar un ingreso. Este podcast nuevo que voy a generar, estoy seguro de que 10, 20 personas que paguen tengo que encontrar en los próximos años. Si son más, mucho mejor, ¿no? Pero estoy seguro que 10, 20 personas que paguen por mi contenido lo voy a encontrar, y que a eso se le suma el contenido de la web con anuncios de AdSense o lo que se pueda generar a través de la web, que es algo a lo que también le pongo mucho trabajo. Todavía no le he encontrado la vuelta, pero que le pongo mucho trabajo también. Y editar podcast para otro, y por qué no producir un podcast para otra persona, digamos, son todas cosas que se me han ido abriendo sin buscarlas. La verdad que sin buscarlas se me han ido abriendo estas vueltas. Y yo no sé si puedo vivir del podcasting, pero si puedo vivir redactando artículos como hasta ahora para otras páginas web, editando 2 o 3 podcasts para otra persona, y
si voy sacando pequeños ingresos de estas 3 o 4 pasiones que tengo, la verdad que soy la persona más feliz del mundo, sin dudas. Claro, sí, sí, pues tiene muchísimo sentido. De hecho, ahora escuchando lo que comentabas, el tema de ponerte a editar para otros y cobrar este trabajo, ¿no? Que te ha llevado a crear un nuevo podcast, Sí, que en este caso va a ser un canal de captación para tu sí, trabajo. Y esto me lleva a pensar, ¿no? Aquí lo hemos comentado muchas veces, que el hecho de generar un contenido de pago también, perdón, va a hacer sin duda que pongas más energía en los podcasts también gratuitos, porque al final sí. se van a convertir en nuevos canales de captación para tu contenido premium, ¿no? Entonces, aquí no deja de ser que el hecho de incorporar un contenido de pago acaba generando como un círculo, ¿no? Que cierra el círculo y que hace que se beneficien todos los contenidos que vayas a generar a partir de ahora. No solo los premiums, es decir, probablemente tus oyentes que has tenido hasta ahora van a poder acceder a contenido mejor, más currado, ¿no? Más trabajado, al que vas a poder dedicar más tiempo, porque se va a justificar esta inversión con el contenido de pago, ¿no? Sí, eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba y hablaba acá con mi señora, ¿no? Cuando estaba por dar este salto, porque más que nada no me va a requerir gran inversión de tiempo, pero sí de dinero, perdón, pero sí una gran inversión de tiempo, Sí. justo en un momento crítico, o sea, nos estamos mudando de país. O sea, va a ser realmente crítico, es un momento crítico, pero no obstante eso, estoy decidido a lanzarlo ya lo antes posible, porque si espero, probablemente la mudanza no me permita hacerlo. De la otra manera ya estoy comprometido. Y, y lo hablaba con mi señora y le digo, bueno, sí, seguramente por ahí tenga que estar 6 meses haciendo un podcast que no va a escuchar nadie, tal vez, o 2 o 3 personas. Pero si llegado el caso, esos 10 20 suscriptores que tenga, me generan un ingreso y ese ingreso me va a permitir continuar haciendo todo lo que estoy haciendo ahora, para lo cual le estoy quitando tiempo a redactar un artículo o a trabajar en serio, como podría decir mi padre, ¿no? Anda a trabajar en serio, ¿no? A trabajar, a tener un trabajo de verdad, ¿no? Le estoy quitando tiempo y por ahí estos 10 20 suscriptores de pago que pueda conseguir son los que financian, entre comillas, el contenido para todos los demás. Mm. Pues yo creo, si quieres, que vamos a ir encarando ya la parte un poquito final. Te vamos a preguntar sobre otros creadores de contenidos. A mí me entra ganas de casi dejar una puerta abierta para una V2 dentro de unos meses y que nos cuentes todo lo que va a pasar a partir de ahora, Mm. porque creo que es un cambio brutal ¿no? Para un creador de contenido, en tu caso el dar paso a cobrar y demás. O sea que vamos a dejar ahí cosillas para el futuro, para que nos cuentes experiencia. Genial. Y te queríamos preguntar un poquito, ¿qué otros creadores te gustan a ti como referencia? ¿En quién te inspiras? Bueno, inspiración en muchos. Hay un escritor argentino que para mí es un caso de estudio, que no va a ser estudiado nunca, pero es un caso de estudio, que es Hernán Casiari, que supo vivir en Barcelona durante mucho tiempo. De hecho, ahí comenzó su carrera como el gran generador de contenidos que es hoy. Es un escritor de narrativa que tenía un blog en el que escribía con voz de mujer, ¿no? Y nadie sabía eso hasta que se develó. Bueno, de hecho hay una obra de teatro muy conocida acá en Argentina. Creo que se estaba haciendo la película también. Ujú. Ahora ya vive en Argentina nuevamente. Cuando terminó con ese blog que se llamaba Más respeto que soy tu madre, era un blog escribía artículos muy divertidos, ¿no? Con voz de una ama de casa eh, argentina. Comenzó con un blog llamado Orsay, también escribía sobre cine y series, pero después, que se llamaba Spoiler, el blog de cine y series, y después comenzó con un blog llamado Orsay en el que escribía narrativa, ¿no? En diferentes tonos, diferentes cuestiones. El tema es que ese blog lo llevó a generar una comunidad enorme, y hoy en día se edita la revista Orsay, así se llama, que se edita tanto en España como en Argentina, que es una revista que no tiene publicidad, que solamente es financiada por sus lectores y que los lectores compran antes de que la revista salga publicada y sin saber los temas que se van a publicar. O sea, así fue cuando hizo el primer lanzamiento, fue algo completamente utópico, y así se mantiene desde hace varios años con esta revista Orsay, que los lectores financiamos sin saber qué va a venir en la revista y la pagamos siempre. No obstante, en el momento en que Casieri entrega la última revista, el contenido está totalmente gratis disponible en la web.
o sea, que lo pagamos porque queremos pagarlo, porque le tenemos aprecio a ese material, ¿no? Y porque queremos que siga generando ese contenido. Y hoy en día esa comunidad ha evolucionado a punto tal que de la misma manera en como financiaron esa película, ese libro, están financiando 2 películas sobre 2 libros. Una sobre un libro escrito por Pedro Mairal que se llama La Uruguaya, y otra sobre unos cuentos de Cassiari que se llaman Canelones. O sea, la comunidad está pagando, está financiando sin productora de por medio, están financiando una película nada más que por la cara del gordo Cassiari, que es un auténtico crack. Como referencia, sus cuentos se pueden escuchar en cualquier reproductor de podcast, porque están en formato podcast también y son imperdibles. Y tiene una charla TED muy buena que vale la pena escuchar como para conocer el alcance de su generación de contenido. A mí y aparte es lo más anti-marketing que hay, porque si lo seguís en Twitter y en Instagram, parece que quisiera echar a sus lectores y no hace más que hacer más grande su comunidad. Me parece una bestia como generador de contenido y como alguien que genera contenido y logra monetizarlo, ¿no? Qué bueno, pues qué buena referencia. ¿Y qué consejos darías a los creadores de contenido que justo empiezan ahora? Yo, el primer consejo que les doy, y de eso se trata el primer podcast de mi nuevo podcast que estoy por lanzar, hago el spam de valor, de paso, se va a llamar Todo por un Podcast. Si lo buscan hoy no lo encuentran, pero ya lo van a encontrar. Qué bueno. Es lanzarse. La verdad que es el consejo más grande que puedo. Si yo me hubiera detenido, obviamente que con estrategia, con objetivo, con un plan de marketing, con un buen branding, con un buen naming, hubiera llegado a donde estoy mucho antes o incluso mucho más lejos en menos tiempo. Pero si yo me hubiera detenido a plantearme todo eso, no hubiera lanzado nunca, jamás hubiera lanzado mi podcast. La verdad es esa, jamás, nunca hubiera dado el paso necesario para tener un podcast. Y sí es cierto, de tantas ideas que yo he tratado de llevar adelante, varias de ellas quedaron en el camino, pero 2 o 3 fueron evolucionando y se han convertido en esto que está hablando hoy acá frente al micrófono. Y lo primero que hice fue comprar un micrófono que me salió 180 pesos acá en Argentina con un sonido asqueroso, grabar como pude, corté cientos de que dije durante esa primera grabación y lo subí con una portada de porquería, con una edición de porquería, con absolutamente nada, pero eso me abrió el mundo, me abrió literalmente el mundo. Yo no sé qué sería de mi vida hoy, porque hoy en día mis amigos, mis conocidos, incluso me mudo a España por otras cuestiones de la vida, y hay gente que me está esperando en España gracias al podcasting, hay gente que está planificando que el primer fin de semana de largo de diciembre se vienen a Galicia para que nos conozcamos. La verdad que me ha cambiado la vida el podcasting. En lo que sea, ¿eh? En blog, en podcast, en YouTube, en lo que fuera yo, mi consejo, o sea, si tienen la posibilidad si tienen los conocimientos como para hacer un plan de negocios, un plan de marketing, establecer objetivos, lo que fuera, por supuesto, mucho mejor. Pero si no, el consejo más grande que les puedo dar es lanzarse, es probar, porque con fracasar no se pierde nada, ¿eh? A menos que te requiera una gran inversión de dinero, como te digo, yo soy especialista en emprender este tipo de cosas sin gastar un peso. Yo creo que es muy buen consejo, o sea, porque incluso si sabes hacer un plan de negocio, primero lánzate, porque necesitas sentir el viento, ¿no? O sea, necesitas sentir cuando estás moviéndote qué es lo que pasa y luego, hombre, evidentemente, si una vez que te has lanzado y ya vas viendo como tal, si tienes la capacidad de conocimiento, hacer un mini plan de negocio, tener un poco, sobre todo quizás lo hablamos al principio, tener claros tus objetivos, ¿no? Oye, quiero monetizar y quiero vivir de esto, o lo quiero tener como un complemento para alinear esfuerzos, ¿no? Leo, lo que nos contabas al principio, ¿no? Que tú no tenías muy claro cuál era tu conversión. Yo sí que creo que, joder, si eres capaz de adivinarlo antes, te va a ayudar a canalizar más adecuadamente. Y si a lo mejor tu conversión es simplemente que te escuchen, pues también te da una tranquilidad mental de, oye, yo sigo generando contenido y no hace falta que me preocupe por llevar a la gente a nada. Pero me parece muy buen consejo el de lanza, vuela y a algún lado llegarás y ya eres afinando el vuelo poquito a poco. Si es que no necesitas más. Así es, sí, sí, realmente, no, lo que digo, hoy mirá lo que estamos hablando, ¿no? En este podcast, estamos hablando de a ver si voy a poder vivir del podcasting. Cuando yo grabo mi primer podcast, me encontraba en una situación, nada que ver con el tema de grabar el podcast, pero sí, estaba en un trabajo que no me gustaba,
estaba en una situación, no sé si decir depresión, porque tenía mis nenes chiquitos, la niña apenas había nacido, yo estaba pasando un buen momento familiar y todo, pero con una frustración eh, personal, individual, intelectual, porque tenía un trabajo que no me gustaba. En realidad, siempre tuve trabajos que no me gustaron, salvo ahora que me estoy dedicando a redactar, por suerte, siempre tuve trabajos que no me gustaron, que me frustraron, trabajos muy frustrantes. ¿Sí? Como te digo, trabajé de telemarketer, vendiendo Yastel desde Argentina a España. Era yo el que llamaba a la hora de la siesta, siempre hago Eras el mismo tú. chiste. El que llamaba a la hora de la siesta era yo. Trabajos muy frustrantes en los que me ha ido bien, mal, lo que fuera, pero y siempre me manejé con mucha frustración porque siempre tuve esa necesidad de manejar mi tiempo, de manejar mis horarios. O sea, creo que es lo que nos moviliza a todos los que estamos escuchando esto. No creo que haya alguien que sea feliz, que lo hay y está bien que sea feliz regalando el tiempo o vendiendo el tiempo a otra persona, ¿no? Pero a mí es algo que me apesadumbró desde que terminé desde que estaba terminando la secundaria y empecé a trabajar y al día de hoy tengo 42 años y no me resigno, no bajo los brazos y tendré 70 y seguiré luchando por ganarle al sistema. Ahora, es utópico que estamos hablando de si voy a poder vivir del podcasting cuando comencé en el podcast sin tener la menor idea de nada. O sea, jamás me hubiera planteado en ese momento que podía ser una salida laboral. No, era una salida intelectual, era un cable a tierra, era la manera de olvidarme de las frustraciones de esas 8 horas laborales que había trabajado. Y poco a poco se fue convirtiendo en una pasión, en una vocación, en un oficio y ahora tal vez en un medio de vida. ¿Quién lo sabe? Dependerá de los suscriptores. Seguro que sí, yo estoy segurísimo de ello. Para ir ya terminando, ¿a quién nos recomendarías traer en el podcast para entrevistarla? ¿A quién te gustaría escuchar aquí? Bueno, te voy a recomendar 4 personas rápidamente. El gordo Cassiari, si lo consiguen, no creo que tenga problema. La cagada con Cassiari es que vos le preguntás por generar contenido, por monetizar, y él te dice que ni genera contenido ni monetiza, que él habla de las boludeces que le gustan. Para él siempre responde lo mismo, pero me parece una persona muy interesante, más que nada para que se conozca lo que hizo y de la manera que lo hizo, que es para mí, a mí no me deja de sorprenderme. En cuanto al podcasting, te menciono 2 generadores de contenido de los cuales soy muy fanático y tengo la suerte de tener una relación muy cercana gracias a los podcasts, que es David Mulé, el director de La Constante, que es un amigo, es un amigazo, un crack, generador de contenido, tiene un curso ahí en doméstica que 7.000 alumnos metió en doméstica el animal. Es un crack y me parece que también tiene toda una historia para contar sobre el recorrido que ha hecho con La Constante, que ahora se dice que cambia de nombre, que algo pasado con La Constante nos tiene ahí en veremos a todos con la incógnita. Bueno, David Mulé sin duda me parece un gran generador de contenido, además de un tipo muy interesante. Y Jorge Marín Nieto, @eove de al otro lado del micrófono, que no conozco una persona, es un divulgador de podcast. No conozco una persona con tanta pasión por el formato que le interese tanto divulgar y dar a conocer y ayudar. Y la verdad que desde el día 1 que lo conocí me pareció un crack y lo sigue siendo. Y ese podcast es imprescindible, de escucha obligada también. Pero Jorge, la pasión y el amor que tiene por el podcasting me parece digna de admiración. Esos 2 en cuanto a podcasting. Y después hay un muchacho argentino que se llama Damián Catanzaro, si no me equivoco, lo tendría que haber googleado antes, después les paso el dato, que es el que creó la plataforma Cafecito. Esta plataforma argentina, que es como el Patreon o el Buy Me a Coffee de Argentina, que la verdad le abrió la puerta, o sea, los creadores de Argentina lo aman. YouTubers, streamers, lo aman porque abrió la puerta a la financiación, al micromecenazgo acá en Argentina, y acá Argentina es la máquina de impedir, o sea, es muy difícil innovar y crear desde Argentina, y el tipo le encontró la vuelta a esto del cafecito, y la verdad que, como te digo, los generadores de contenido de Argentina lo adoran, y realmente me parece que vale la pena escucharlo y saber lo que hizo, cómo lo hizo y su opinión sobre la economía de los creadores también, que es muy interesante. Qué bueno, pues 4 recomendaciones buenísimas, así que quedan anotadas y pendientes. Muy bien, para acabar ya, ¿dónde pueden encontrarte los creadores que están escuchando este episodio?
Bueno, a mí me encuentran como @ajenoaltiempo, que es mi nick, mi avatar, mi nombre, mi seudónimo por el cual me conocen en el ambiente del podcasting y de WordPress también, @ajenoaltiempo en todas las redes sociales. Y bueno, la web de la que estamos hablando, todo esto, es radiodebabel.com, que está por cambiar de nombre, pero el dominio va a estar redirigido. Así que cuando escuches esto, radiodebabel.com te va a llevar a la nueva landing. Pues nada, a todos a seguir a Leandro, a todo lo que está haciendo y a su futuro podcast premium, ¿vale? Daremos bola por todos nuestros canales en cuanto lo tenga disponible y ahí vamos a conseguir que se crea que va a vivir de esto más pronto que tarde. Ahí está. Leandro, muchísimas gracias por tu experiencia y mucho ánimo en todo lo que viene. Bueno, Paul Corti, agradecerles por la posibilidad, porque la verdad que me parece genial esto de haberme invitado a mí, que no monetizo ni absolutamente nada todavía, ¿no? A lo grande. Siempre escuchamos a cada persona, a cada caso aquí que nos sorprende, que nos inspira, así que ojalá pueda inspirar o darle un impulso a alguien que esté escuchando. Y agradecerle a ustedes porque realmente lo que he aprendido a través del último año y medio de escuchar este podcast, cuando tenía otro nombre incluso y todo, no hubiera llegado a todas estas conclusiones, ¿no? Sin haber escuchado todo el feed de Tribucaster, el podcast de Mumbler y todo lo que están generando. Pues bueno, muchísimas gracias. Estamos encantados de que nos escuches y es un placer enorme. Bien, para terminar, pues como no puede ser de otro modo, recordar que este podcast también tiene episodios premium, donde contamos cómo estamos creando y haciendo crecer Mumbler, la herramienta para lanzar tu podcast premium. Así que si te interesa, puedes suscribirte en mumbler.io/podcast. Eso es, a dejar los dineritos ahí y si ya no te queda dinero lo que sea, pues nos puedes seguir entonces en Instagram y Twitter, en el usuario GetMumbler, pero siempre ese es el CTA secundario, ¿sabes? Como mejor dinero y luego ya cariño. Eso es, pues volvemos la semana que viene. Un abrazo, Leo, y un abrazo a todos. Un abrazo.